La licenciada Liliana Paulucci. No me gusta estar arriba. Bueno, un poco vamos a trabajar este tema que hace muy poco tiempo, o sea, si tenemos en cuenta lo que es la humanidad de hace apenas 30 años, que se está tratando como objeto de estudio. Y lo que fundamentalmente me interesaba que pudiéramos ver es la relación que existe entre el tema de la violencia intrafamiliar, donde engloba la problemática del maltrato y del abuso infantil, con lo que es la violencia organizada. Generalmente se toman como cosas diferentes, pero justamente investigadores que han ahondado mucho en esta temática han sufrido, son aquellos que han sufrido el exilio, que han sufrido la tortura. Entre ellos está una psicoanalista, Alice Miller, que es una suiza alemana que a los 15 años vive toda la situación de la Alemania nazi. Ella es quien hace toda una investigación con respecto a cómo todo lo que tenga que ver con el maltrato y el abuso infantil está basado en una serie de creencias sociales que a su vez tienen relación con lo que es después la violencia organizada o la violencia desde el Estado. Después también, desde Latinoamérica, Jorge Barudi, un psiquiatra que sufrió el exilio, la tortura, la cárcel de la dictadura de Pinochet, viaja a Bélgica para trabajar con exilados políticos, y es a partir de todo esto que él también después empieza a armar empieza a ver cómo esto estaba muy en relación con lo que es la violencia intrafamiliar. Por lo que no tiene nada que ver el tema generalmente. Una de las cosas que se plantea es que la violencia intrafamiliar es algo que tiene que ver con lo privado, cuando en realidad lo que vamos a tratar de ver hoy es que no tiene que ver con lo privado, que traspasa las paredes del hogar y que es un problema social y que nos compete a todos. Justamente Barudi dice que él lo que pudo ver es que para que se diera la violencia existían tres grupos. El grupo de los torturadores, los agresores, los represores, por un lado, el grupo de las víctimas, que en la violencia de Estado son hombres, mujeres y niños, y el grupo de los terceros, los ideólogos, los que incitan, los que ven qué pasa y no se meten, los indiferentes. O sea, es necesario que existan esos tres grupos para que la violencia se dé. En el caso de la violencia familiar, la cosa es que los abusadores son los adultos del entorno hacia los niños. Las víctimas son los niños. Y el entorno, o sea, los terceros, pasarían a ser aquellos familiares o el entorno de la criatura conjuntamente con todos aquellos profesionales de las ciencias humanas que, atravesados por teorías y por dogmas, mantienen que el maltrato no llega a producir el daño que en realidad produce. Por eso este es un problema de todos y de todas, y de alguna manera lo que intentamos en todo esto es empezar a tomar conciencia de cómo cada uno de nosotros estamos involucrados en esta problemática. Yo traje algunas transparencias para empezar a tratar de ver un poquito, lo que sí después me avisan el tiempo, porque a lo mejor me pasa. ¿Cómo se prende acá? Son los factores del maltrato.
Fíjense, los factores que están, los factores socioeconómicos, socioculturales y psicosociales se interrelacionan entre sí. ¿Sí? ¿No se escucha? ¿Sí? Ah, bueno. Se interrelacionan entre sí para que niños y niñas sean tomados como chivos expiatorios de conflictos sociales, intrafamiliares y transgeneracionales. Esto lo vemos como que son víctimas del abuso de poder, a menudo mistificado. ¿Qué significa esto? Significa que en aras de la educación aceptamos el golpe, aceptamos la paliza, la represión, creyendo que esto no produce daño. Sin embargo, lo que tenemos que ver es que a mayor invisibilización y mayor naturalización es inversamente proporcional el daño que causa. Y fundamentalmente causa daño cuando esa criatura no puede verbalizar, no puede ser escuchada o directamente no es tenida en cuenta. El tema de los factores socioeconómicos del maltrato a la infancia tiene que ver con las desigualdades sociales, con el lugar de la infancia en la sociedad de consumo. ¿Qué significa esto? La sociedad de consumo apunta, en una sociedad como la nuestra, donde tenemos dificultades de trabajo, donde está la desocupación como un tema candente, por el otro lado está la invasión del tema del consumo. Esto trae graves dificultades en aquellas familias que padecen la miseria o que no llegan a alcanzar lo que un poco la sociedad propone en cuanto al consumo. Y a veces los chicos son tomados como una forma de impedir el avance social por lo que cuesta un chico, o también sino como una forma de tener que consumir más. Y también el lugar de la infancia en la sociedad adulta. ¿Qué significa esto? El lugar que le damos a los chicos fundamentalmente como objeto de educación, objeto de protección, cuando en realidad lo que tenemos que plantear es que los niños y las niñas son sujetos de derecho. Están también los factores socioculturales, representación de la infancia en las creencias y en las teorías psicológicas. Vamos a ver, a partir de toda esta investigación que planteábamos con respecto a Alice Miller, en qué están basadas estas creencias psicológicas con respecto al tema de la infancia. Después vienen los factores psicosociales, que estos estarían en relación con la familia, los momentos por los que atraviesa la familia, por ejemplo, el estrés intrafamiliar a partir de situaciones de desocupación, problemáticas sociales, problemáticas de enfermedad, que hace que en determinado momento este estrés que sufre la familia se descargue contra los más débiles, que son los chicos. El medio familiar del maltrato, en qué lugar se da el maltrato, y acá también hay algo que me parece fundamental aportar. Generalmente se piensa que el maltrato se da más en todo lo que tenga que ver con las clases más desprotegidas. ¿Por qué? Porque está más visualizado, porque es más abierto, porque generalmente asistentes sociales, psicólogos reciben la demanda de estas clases, pero esto se da también en las clases más protegidas y está muchísimo más camuflada y muchísimo más tapada por los profesionales. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque justamente lo que más se da en las clases más acomodadas es el maltrato psíquico y emocional, no tanto el físico. Justamente por eso pasa desapercibido y los chicos de este tipo de clases son menos protegidos o menos tenidos en cuenta. Están bien vestidos, bien comidos, entonces no se ve las marcas que sí quedan y que después van a estallar en la adultez.
Bueno, también están los factores vinculados al desarrollo de la infancia. Muchas veces en las familias, a partir de situaciones de estrés, no se tiene en cuenta cuáles son las necesidades de la infancia. Generalmente se espera, o como no hay una gran información sobre las necesidades infantiles, sobre todo lo que tenga que ver con la necesidad de apego de las criaturas, muchas veces se tienen los chicos con fantasías y como si fueran muñecos. Esperamos que cumplan lo que nosotros adultos queremos. Y una criatura tiene necesidades y la gran mayoría no estamos preparados, no nos enseñan a lo que significan estas necesidades de las criaturas. Bueno, todo esto interrelacionado es lo que produce, son lo que se les llama factores del maltrato. Lo que me interesaría poder mostrar ahora, avísenme por favor, en esta pedagogía, que es la pedagogía negra, fuimos todos educados. Por eso el pensar el tema del maltrato es tener que repensarnos a nosotros mismos. Y tratemos de ver qué es lo que enseña la pedagogía negra. Esta pedagogía negra son investigaciones de los textos pedagógicos de hace 200 años atrás. O sea, en el momento en que había que educar a los ciudadanos. Esto nos lo fue transmitido en el momento en que no teníamos posibilidad de juicio crítico. Por lo tanto, es tomado como verdad absoluta. Se enseña que los adultos son amos del niño o niña dependiente. Deciden como dioses qué es lo justo y qué es lo injusto. Cuando la criatura reacciona ante un hecho injusto, se la considera que proviene de sus conflictos generalmente, y ahora se lo manda al psicólogo porque la criatura está nerviosa, tiene conflictos, cuando en realidad esto tiene que ver con el entorno. También se hace responsable a la criatura de los conflictos que tiene. A los padres siempre hay que protegerlos. Los sentimientos vivos de la criatura es un peligro para el adulto dominante. ¿Qué significa esto? Justamente los escritos pedagógicos lo que planteaban es que a los chicos hay que sacarle la voluntad lo antes posible. Y todas las técnicas estaban dirigidas hasta los 2 años. Técnicas, y fíjense, si bien esto es de hace 200 años atrás, quienes hemos tenido hijos, muchas veces cuando nació nuestro hijo y lloraba y lo queríamos alzar, muchos pediatras decían, ojo que no te tome el tiempo, como si una criatura pudiera tomarle el tiempo a un adulto. O sea, se invierte totalmente lo que en realidad ocurre. La criatura necesita del apego, que es fundamental. Si llora, está llorando por algún motivo, no es para tomarle el tiempo al adulto, pero esto aún hoy se sigue transmitiendo. Al niño hay que... y no pueda traicionar al adulto. ¿Y qué es lo que nos dice la pedagogía negra? Que el sentimiento del deber engendra amor, que se puede acabar con el odio mediante prohibiciones, que los padres merecen respeto a priori por ser padres. Este es un grave problema, especialmente en aquellas criaturas que son abusadas por sus padres. Este es el punto fundamental a tener en cuenta, porque justamente va generando todo un sentimiento de lealtad, porque se pervierte el vínculo. Y esto, de alguna manera, está sostenido desde lo social. La obediencia robustece. Un alto grado de autoestima es perjudicial. Una escasa autoestima conduce al altruismo. Atender las necesidades del niño es malo. La ternura es perjudicial. La severidad y la frialdad constituyen una buena preparación para la vida. La gratitud fingida es mejor que la ingratitud honesta. La manera de ser es más importante que
Ser, a ver si, para que se vean todos. El cuerpo es algo sucio y repugnante, la intensidad de sentimientos es perjudicial, los padres son seres inocentes y libres de instinto, y los padres siempre tienen razón. Cuando a mí me gustaría que nos pusiéramos a pensar que, bueno, todos y todas hemos sido educadas y educados en este tipo de ideología, y que fundamentalmente cuando tenemos que pensar en el tema del maltrato y del abuso, tenemos que empezar a ejercer un juicio crítico sobre nuestra propia forma de educación, porque en esto también está lo de los tres grupos, ¿no? Muchas veces la idealización que tenemos de nuestra infancia hace que adhiramos a dogmas y teorías que son perjudiciales para nuestra sociedad. Por eso también me parece importante que podamos hablar, para hablar específicamente de lo que es el tema del abuso sexual, cuáles son los juicios y prejuicios que existen con respecto a esto. No me queda, ¿se ve ahí? Sí, era azul. Bueno, generalmente se cree que es un hecho excepcional. El abuso infantil, de acuerdo a los distintos lugares que se han hecho investigaciones serias, acá en la Argentina lamentablemente no tenemos estadística con respecto a esto, pero siempre la prevalencia es alta y va a diferir de acuerdo al país que sea. Se considera que 3 de cada 10 criaturas son abusadas sexualmente. En algunos lugares mucho más. El tema de que los niños son fantasiosos, esto es algo que tiene muchísimo que ver con teorías que sostienen esto. Y yo particularmente fui formada en la teoría psicoanalítica, donde el primero que descubrió el tema de los abusos sexuales y la incidencia que tenían en la adultez fue Freud, pero justamente la presión del momento social histórico en el que vivía hizo que después se retractara y planteara que eran fantasías. Al popularizarse de la manera que se popularizó durante este siglo el tema del psicoanálisis, en este momento lo que tenemos es justamente que cuando queremos plantear la situación del abuso sexual, lo primero que se plantea es que los chicos fabulan o fantasean. Y hay algo que es fundamental tener en cuenta. Ninguna criatura puede fabular o fantasear algo que no vivenció y que no está dentro de su desarrollo psicosexual. La genitalidad se obtiene después de la pubertad. Se plantea que es un problema de pobres y borrachos, cosa que no es así. Sabemos perfectamente que tenemos en todas las clases sociales y con distintas justificaciones. Tenemos desde profesionales, médicos, psicólogos, o sea, hablo de la profesión porque es fundamental plantear que este no es un problema de pobres, está en todas las clases sociales. Lo que pasa que va a estar muchísimo más camuflada que lo que se ve en las clases más desprotegidas. Las niñas provocan a los adultos. Esto ya nos está mostrando nuevamente, como se decía antes, cuando nos dicen, ojo, que un bebé no te tome el tiempo. Si un adulto se siente excitado por una criatura, esto está mostrando un grado importante de perversión en el adulto. Y por el otro lado, si la criatura tiene conducta seductora, es motivo del abuso y no lo contrario. O sea, nos está mostrando que esa criatura ha sido abusada. No todas las culturas sancionan los contactos sexuales con niñas o entre familiares. Esto también es crisis, cuando está la parte divulgativa o cuando se descubre el abuso, que puede ser en forma accidental, porque algún docente detecta, algún vecino detecta,
O si no, generalmente cuando han pasado años donde la criatura es abusada, al llegar a la etapa de la pubertad y el abusador tiene una conducta de control muy grande, esto hace que lo diga en el momento de la necesidad de salir, de formar grupos con pares, y entonces es en la etapa de la pubertad donde muchas veces las criaturas abusadas expresan que son abusadas. Acá la familia entra en crisis y hay una fase de reacción donde la familia busca desesperadamente volver a esa situación de equilibrio, donde generalmente y muchas veces, porque no existe todavía la concientización social de lo que significa esto, muchas veces esto queda callado, muchas veces por temor a todo lo que tenga que ver con la penalización, esto se calla o a veces se saca a la criatura de la familia como si fuera la culpable de esto. Bueno, hay muchísimo más para hablar, pero a mí me gustaría que las chicas que son las que traen un poco la ejemplificación de esto, o sea, yo un poco lo que hice es tratar de ubicar en el marco teórico.